llegaron recién. La clase de hoy va a consistir en la exposición de parte de ustedes. Una vez que ustedes exponen, nosotros les hacemos algunas preguntas. Y una vez que se hayan terminado las exposiciones, les vamos a presentar una competencia. Y el resultado de la competencia, ustedes lo tienen que mandar por mail a Irene, el Excel que van a generar. Después de eso va a venir una clase, y posterior a la clase vamos a mostrar la solución, o la vamos a ir mostrando, digamos, a medida que vamos a ir haciendo la clase. ¿Ya? Hoy día tuve una clase con la gente de Valparaíso junto con Fernando, en el caso del litio, donde a partir del diagrama que ellos presentaron el día lunes, nosotros con Fernando les empezamos a ayudar para definir algunos equipos. Así que esa disponibilidad existe para los jefes de proyecto que tomen nota, porque posterior a esta presentación, ustedes ya van a tener que decir en esta caja que dice separador, qué cosas vamos a poner, qué equipo vamos a poner, qué es lo que tienen que entregar para la semana que viene, pero en eso nosotros le podemos ayudar con Fernando, así que está eso a disposición. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no partimos con las presentaciones, por favor? Oye, yo les pediría recuerdo que Nicole, creo que es una jefa, ponerse en el nombre, poner en el caso Nicole, Nicole jefa, ¿sí? Para que sepamos quiénes son los jefes de proyecto, ya que lo estamos mirando. Así que, Nicole, ¿por qué no partes tú, por favor, con tu grupo? Bueno, profe, Ricardo va a ser el que va a compartir la pantalla de la presentación. Ya, ok. Y voy a ver lo del nombre, ¿ya? Oye, Nicole, Sí, sí, el sí, perrito está quemando, ¿son llamas que hay alrededor? ¿Qué le pasa al perrito ese? sí. ¿Qué le pasa al perrito? Es que mi vida es un caos. Ya, ya, partamos. Voy a compartir pantalla, profe. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, un momento. Sí, Ricardo, se ve. Ya. Bueno, buenos días, profesor, compañeros Irene. Mi nombre es Consuelo Tapia y les voy a hablar acerca de la producción de arándanos congelados para exportación. Bueno, en primer lugar, para poder decidir la ubicación, la cantidad de producción y las leyes a las cuales vamos a regirnos, debemos considerar el contexto industrial. En primer lugar, veremos cuáles son los principales clientes a los que podemos exportarles arándanos, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Europa y Asia, siendo nuestro primer objetivo Estados Unidos debido a la cantidad que se exporta hacia este país. Por otro lado, tenemos las 4 principales empresas exportadoras de arándanos, que son Comercial Frutícola, Alimentos y Frutos, Vital Berry Marketing y Frutícola Almué, donde se puede observar un alza en la exportación de arándanos congelados, lo que está directamente proporcional a la cantidad de alza en el consumo de estos productos. Por otro lado, tenemos que ver la temporalidad de los arándanos, la cual va entre octubre y abril y va a depender de la región en la cual nosotros decidamos ubicarnos. Por otro lado, también tenemos que considerar que los arándanos son sumamente sensibles a los cambios climáticos y al exceso o falta de agua, además de que al trabajar con frutas tenemos que lavarlas, por lo cual nuestro residuo principal va a ser el líquido, el cual vamos a querer procesar para poder volver a utilizarlo en nuestro proceso. Finalmente, teniendo en consideración todo lo dicho anteriormente, decidimos como grupo ubicarnos en la región de Biobío, donde vamos a trabajar con cierto porcentaje de exportación total de arándanos congelados, que va a ser aproximadamente de 1.500 toneladas, logrando así un flujo de 2.000 kilogramos hora de materia prima.
También, como consideramos exportar hacia Estados Unidos, tenemos que tener en consideración la seguridad alimentaria, la cual se rige por la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria, que va a asegurar que nuestro producto sea inocuo y tenga una debida etiquetación. Además, tenemos que especificar la materia prima, la cual tendrá una humedad aproximada de 85% y no debe tener daños físicos, además de estar en el proceso entre 0 a 1 grado Celsius. Y por otro lado, el producto debe almacenarse a temperaturas menores a los 0 grados Celsius y tener una humedad parecida a la de la materia prima. Bueno, ahora voy a Ahora continuar yo. hablará Jaime con el diagrama de flujo de la patente. Ya. El diagrama de flujo de la patente escogida consta de la siguiente etapa de selección y lavado, eliminación de productos no deseados y corte del producto para llevarlo a un tamaño establecido, y las que sean a continuación. Pero para poder congelar arándanos, nosotros tomamos esta patente que describe un método muy general para congelar cualquier tipo de fruta o verdura y eliminamos algunas etapas de esta, como la selección, ya que a nuestra planta solamente llegarán arándanos que cumplan con el diámetro establecido para ser exportados, el corte del producto que se elimina de nuestro proceso ya que el arándano no lo requiere, y la adición opcional de aditivos para mejorar la rigidez de este, que tampoco es requerido por el arándano. Por lo que nuestro diagrama de flujo quedaría de la siguiente forma. En una etapa de lavado, donde se buscará limpiar el arándano de ciertos residuos que éste pueda contener, para pasar a una etapa de secado, de la cual ingresará un túnel de enfriamiento en donde se requiere que este se encuentre seco para salir al envasado y a un posterior almacenamiento a una temperatura óptima. Y ahora escribiremos la etapa en forma más específica. En la etapa de lavado, los arándanos seleccionados se moverán por una cinta transportadora, en el cual se les rociará aire desde arriba en un lavado de tipo spray. Y en este se buscarán eliminar algunas sustancias que el arándano pueda contener en sus capas, como tierra, trazas de pesticidas u hojas que puedan venir desde su cosecha. Salido el lavado, el arándano tendrá un gran porcentaje de agua sobre este, y esta agua debe ser eliminada para ingresar al proceso de congelamiento. Para eliminar esta agua, utilizaremos un túnel de secado, en el cual tomaremos aire atmosférico, el cual lo secaremos y lo contactaremos con los arándanos en un flujo a contracorriente, en el cual el arándano se irá secando, mientras que el aire se irá humidificando. Bien. Y ahora lo dejaré con Ricardo, quien continuará con el proceso de congelamiento. Ricardo, no se escucha. Ricardo está muteado. Ricardo está muteado. Ahí sí. Ya, lo siento. Nuevamente, buenos días, profesores y compañeros. Yo voy a continuar con los siguientes bloques del proceso. La etapa que sigue después del secado corresponde del lavado, del secado corresponde al túnel de enfriamiento. Este túnel ocupará la técnica IQF, que significa Individually Quick Frozen, mediante el uso de nitrógeno líquido mediante un ciclo abierto. Este nitrógeno, o sea, la fruta, entrará por una cinta transportadora hacia el equipo. Y este rociará mediante spray el nitrógeno líquido y se moverá también a través de ventiladores. Esto con el fin de aprovechar al máximo posible la eficiencia energética de este. La gracia de ocupar esta técnica de IQF es que el enfriamiento violento y rápido genera cristales muy pequeños. Estos cristales no rompen la fibra de la fruta al momento de descongelarse y además preservan las cualidades organolépticas propias del fruto. Elegimos nitrógeno líquido y no dióxido de carbono primero por temas ambientales, ya que el nitrógeno no es precisamente un gas invernadero. Y otra razón es que es más frío que el dióxido de carbono y es un gas inerte.
porque el dióxido de carbono puede generar anhídrido carbónico que le entrega un sabor picoso y desperdicia la calidad del, o sea, disminuye la calidad del producto. La temperatura de operación dentro de este equipo será aproximadamente entre los menos 100 grados Celsius y menos 60 grados Celsius, con el objetivo de que a la salida, el producto de salida se encuentre en una temperatura de alrededor de menos 18 grados Celsius. A continuación sigue una etapa de envasado y paletizado. En esta etapa, el arándano ya congelado se ingresará dentro de clamshells biodegradables. Estos clamshells, que son los contenedores que se ven en la imagen superior derecha, fueron creados justamente acá en Chile y justamente para la exportación de arándanos. Estos serán envasados mediante maquinaria para posteriormente dejarlo en cajas. Estas cajas serán pasadas a través de un detector de metales en caso de que pueda haber algún error dentro de los procesos anteriores, y una vez apruebe este proceso, el personal se dedicará a amontonar estas cajas dentro de pallets, para posteriormente asegurar los pallets, rotularlos y dejarlos en el almacenamiento con ayuda de guiales, como se ven en las imágenes inferiores. Finalmente, llega la etapa de almacenamiento. Algo importante de esta etapa de almacenamiento es que la humedad relativa al interior de esta habitación helada gigante tiene que rondar entre un 90 y un 95%, por lo que constantemente se les va a tener que estar agregando agua. Otra gracia que tiene esto es que la técnica de enfriamiento, a diferencia del túnel, acá va a ser un ciclo cerrado, en el que ocuparemos como líquido refrigerante amoníaco o el HFC R124A, que es muy utilizado en la industria hoy en día. Es muy importante tener en cuenta que la disposición de los pallets debe ser adecuada, para que se minimice la cantidad de espacio que se requiere, pero también se tiene que procurar que el aire húmedo tiene que llegar hacia todos lados del producto, para que no se formen puntos húmedos y puntos secos. La temperatura de almacenamiento debe ser, en verdad, inferior a menos grados Celsius, idealmente menos 18, pero por temas de coste energético esto puede variar un poco. Y con esto termina nuestra presentación, y muchas gracias por su atención. Ok. Yo te voy a hacer un par de comentarios, de ahí me voy a desconectar y va a quedar Fernando, digamos, y me voy a conectar en una media hora más. Oye, Nicole, la primera pregunta que yo les quiero comentar es un tema de vocabulario. Se mencionó, ¿cierto? Por Jaime, digamos, habló de las YALE. Jaime, ¿qué es una YALE? ¿Me escucha Jaime o no? Sí, pero yo no mencioné las YALE, por si acaso. Me equivoqué. Yo lo mencioné al profesor. ¿Qué cosa es? Un YALE se corresponde a un equipo que contiene, ¿cómo decirlo? Si me permite, dos patitas en las que uno ingresa dentro del pallet y es capaz de levantarlo. ¿Y de dónde sacaste tú ese concepto, conocimiento? Experiencia. Trabajé como 5 años cuando era pequeño en la exportación de uva. Claro. Así que... Sí, profesor, y también he ocupado en Luchetti. Yo cuando hice la práctica ahí, a eso le decían pallet. Claro, entonces lo que te quiero decir es que hay un tema de vocabulario. Porque esa es la marca de la máquina. La Toyota también fabrica de las mismas y hay un montón de empresas, ¿cierto?, que fabrican. Y lo que tú hablas de las patitas se llaman horquillas, ¿ya? Sí, ¿Ya? sí. Entonces son transportadores de horquilla. Entonces tú tienes que entender de que usted dentro de muy poquito va a ser ingeniero, entonces ustedes tienen que tener un vocabulario acorde a su profesión, ¿sí? Y son transportadores de horquilla. Esa es mi primera observación. La segunda observación es que hay un nivel diferente, digamos, tú empezaste a hablar, lo único que te faltó decir que los viejos tenían que hacer tal cosa después porque viene tu experiencia, ¿sí? Entonces hay que entender de que nosotros estamos avanzando en este curso a distintos niveles. Hoy día es la presentación del diagrama de flujo en caja. ¿Qué van a hacer los operadores cuando no tengan un tiempo libre que está en otro nivel? ¿Ya? Entonces, no hay que confundirse cuando tú estás escribiendo las cosas. Tú escribes las cosas, digamos, en general, y después vamos a ir avanzando y vamos a ir, ¿cierto?, entrando en más detalle. Porque cuando tú estás volando a una altura de 10.000 metros y de repente pasas a 200 metros, y después subes a 10.000 metros,
no queda claro el mensaje. Entonces, primero, hablar los términos en generales, después, ¿cierto?, utilizar un vocabulario, ¿cierto?, que sea de acuerdo a lo que conocemos, ¿sí? Son transportadores de horquilla, levantadores de horquilla. Unos funcionan eléctricamente, otros funcionan con gas, otros funcionan con combustible que contaminan todas las bodegas adentro, etc. Pero eso son cuestiones de detalle. Eso era todo. Yo me voy a desconectar ahora y vuelvo en media hora. Gracias. Ok. No sé, Fernando, no sé si me tengo que desconectar. Tiene que dejarme como anfitrión, pues. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Nunca lo he hecho. ¿Pero deja muteado o tenéis que irte conectarte de nuevo? Profe se muteó. Profesor Una reunión Patricio, con el rector. Tengo una reunión con el rector, así que lo voy a dejar corriendo nomás, lo voy a dejar grabando, ¿cierto? Voy a mutear y voy a meterme por el teléfono, ¿ya? Chao. Para dejar como espectador a alguien, tiene que hacerlo desde participantes. Siempre os va a dejar conectado. No, si va lo único que hacer voy a mutear mi teléfono, nada más, así que no hay problema. Ah, bueno. Ya. A ver, yo tengo una pregunta sobre la etapa de corte. ¿Ya? ¿Me puede explicar la etapa de corte de arándanos? ¿Lo digo yo o...? ¿Ya? Es un equipo de trabajo. Puede ser cualquiera. ¿Te refieres a la etapa de corte a la que estoy mostrando en esta diapositiva? Sí, pues. En esta etapa nosotros omitimos Corte del ese... producto en el tamaño deseado. ¿Me puede explicar Nosotros, eso? nosotros en esta es la patente. Al momento de nosotros estar estudiando la patente nos dimos cuenta que no hay necesidad de cortar el arándano, porque ya de por sí es muy pequeño y cortarlo no ayudaría mucho. Y aparte nosotros elegimos que el principio de nuestro producto vienen los arándanos ya previamente seleccionados. Ya, ok. O sea, y lo otro, ¿no hay generación de residuos de arándano en el proceso? Vamos al otro dibujo. Acá. No se ¿Ese genera caso? ningún residuo. En generación de sólidos, No va a haber arándanos dañados. ¿Usted cree que no va a haber ninguno? no debiese, porque nosotros es el fin de que hayamos elegido que los arándanos vengan previamente seleccionados. Ya. Yo creo que en el proceso también se van a generar algunas mermas, aunque sean pocas, yo creo que deberían considerar. Ya. ¿Ya? Ujú. En el túnel de secado, ya. ¿Por qué eligió un Fernando, túnel de por secado y no favor, un rotatorio? Fernando, Dígame. ¿me escucha o no? Perdóname. Sí, sí. En lo anterior yo quisiera recalcar una cuestión conceptual que es la siguiente. Cuando tú tienes el arándano, ¿podrías volver al diagrama de flujo, por favor? Ese Ahí. 20. Es el primero, el anterior, por favor. Ese. Cuando tú tienes el arándano como materia prima y entra al proceso de selección y lavado de eliminación de productos no deseados, un tema que lo tienes que pensar desde el punto de vista del diseño del proceso. Porque tú vas a generar ahí dos conceptos, un RIL y un RIS. Y eso, ¿cierto?, va a necesitar a lo menos una cajita que diga qué va a hacer con ese desecho. ¿Ya? Eso es para que esté claro en el diagrama de flujo. ¿Sí? Eso era todo. Gracias. Okay. ¿Ya? ¿Secado estamos? En el secado, ya. ¿Cuál fue el criterio de selección de un túnel de secado y no un secado rotatorio, por ejemplo? ¿Cómo? Por favor. Que hay varias tecnologías de secado, ¿cierto? Sí. Entonces yo consulto por qué eligió un túnel, no un secado rotatorio, por ejemplo. Que para el secado lo que nosotros pretendemos hacer es tomar aire directo a la atmósfera. Ese aire lo deshumidificamos y ese va a ser contactado con el arándano y después liberado a la atmósfera nuevamente. Entonces el túnel de secado nos permite eso, inyectar siempre aire nuevo y no ir recirculándolo. Ya, no me responde la pregunta, ya, para que la deje anotada.
¿ya? Tiene que argumentar con algún criterio de operación por qué no utiliza una tecnología u otra. ¿Ya? Ya. Y vamos, la otra pregunta era, no, me quedó claro sobre el nitrógeno, ¿ya? Eso está súper bien, el criterio por qué eligen una tecnología de enfriamiento en el túnel de enfriamiento, valga la redundancia, y por qué usan otra tecnología de enfriamiento en el circuito de amoníaco, ¿ya? Es para las cámaras, ¿ya? Una consulta, esta producción, ¿usted me puede repetir los kilos por hora? Eran 2000 kilogramos hora. 2 toneladas. 2 toneladas hora, ¿sí? O IBC. Vamos, te lo imagino, ¿cierto? ¿Me gusta, profe? ¿Pueden repetir? ¿Conoce los IBC? ¿Cuál es la densidad del arándano? Muy similar a la del agua, un poquito superior, Entonces, Sí. 2 toneladas son 2 metros cúbicos aproximadamente. por hora. ¿Usted está en un escritorio? Ujú. ¿Está en un escritorio? ¿Cuánto mide ese escritorio en volumen? Aproximado. Ahí me pilló. A ver, 1, 2, 70, metro 20, 50. Tendría que calcularlo. no, pero más o menos, es un metro cúbico. ¿Sí, más o menos? Por lo ¿Ya? que sé, es un poquito menos. Entonces usted está diciendo que van a producir 2 escritorios por hora. ¿Está bien? Hay que estar considerando eso, sí, profesor. Hay que estar considerando que también va a haber un flujo de entrada y salida. Porque como vamos a estar exportando, no siempre va a haber una acumulación, pero también van a haber entradas y salidas. Y aparte la fecha de obtención del producto es solamente durante 3 meses aproximadamente. Ok, por eso. Pero yo le recomiendo que revise los kilos por hora que está proponiendo. ¿Ya? Tengo dudas, porque imagínate, pues, si, son 2 escritorios por hora. Ujú. Medio escritorio por media hora. Un cuarto de escritorio en 15 minutos. Esa es la producción de tu planta. Imagínate, ¿cachai? A eso voy. O sea, es un proceso industrial. Ese es el orden de magnitud de la producción. Ya. Yo le recomiendo que lo revise. ¿ya? Yo creo que está un poco subdimensionado, ¿ya? O muy subdimensionado, ¿cierto? Entonces, empieza a imaginártelo. Divide un metro. ¿Cuánto hace una bolsita de estas de minuto verde? 250 gramos, un cuarto. Divide 2000 por... ¿Cuántas bolsitas por hora estáis haciendo? Algunas nomás. ¿ya? Entonces un proceso industrial es mucho más grande. ¿ya? Entonces ahí tienen que ver bien la producción anual, ya que va a tener tu planta de enero a, perdón, la venta anual de enero a diciembre, ¿cierto? Y que no es lo mismo que la producción que va a ser de octubre a abril. Entonces tu producción tiene que satisfacer la demanda anual. ¿Ya? Ese ejercicio tienen que hacerlo y ver si porque ahí empezamos con los kilos por hora, tú empiezas a dimensionar el equipo. Entonces, en el túnel de secado ustedes van a tener que dimensionar el tiempo de residencia, ¿cierto? Cuánto tiempo tiene que estar el arándano en ese túnel, en el enfriamiento igual. Entonces, hay que revisar bien los kilos por hora. Yo creo que ahí hay una segunda vuelta que dar. ¿Ya? Ya. Eso era mi observación. Habitualmente. ¿Ya?
Sí, y mi otra pregunta era justamente con lenguaje técnico. ¿Los pallets se llaman así? Sí. ¿O tienen otro nombre? No, está bien. Sí, Ya ese nombre está bien, pallet. sí, sí. Oye, Ya, eso era. quiero hacer una pequeña intervención. Lo que dice Fernando respecto al tamaño es una cuestión bien relevante. O sea, ustedes se tienen que posicionar en lo que están diciendo, que no es un número, tienen que darle una realidad física. Y eso es como lo que importa hacer. Si ustedes también pueden pensar del punto de vista de que están haciendo un queque, ¿ya? El hacer el queque se demora un cierto tiempo y después lo pongo al horno, pero ya esa parte no la consideremos, sino que es preparar el queque. Entonces, lo que ustedes están comentando, o sea, no da ni para una pyme, ¿ya? Es una cosa tan chiquitita que no, cuando empiecen a calcular los equipos, le van a dar unos equipos totalmente fuera de escala. Entonces, es bien importante la realidad física con los números que ustedes están postulando, ¿ya? Es algo que muchas veces ocurre cuando uno viene de un mundo donde todo son ecuaciones y todo, hay cálculo y no hay realidad física. Entonces es importante la realidad física comparado a lo que significa numéricamente. Es una cuestión bien relevante, digamos, ¿ya? Por ejemplo, les voy a nombrar un ejemplo. Ustedes van a tomar cerveza y se empiezan a echar desde una botella de cerveza a un vaso, ustedes deberán ser capaces de decir cuántos litros por minuto le estoy agregando. Cuando se duchan, las duchas típicamente generan un flujo de 30 litros por minuto. Entonces, si son 30 litros por minuto y empiezo a calcular, oye, el flujito, digamos, que estoy pensando es un poquitito más que la tina de la casa, digamos. Entonces, hay que empezar a darle una conexión entre el número que yo digo con la realidad física. Eso era todo. Gracias. Ya, profesor. Sí, vamos a tenerlo en cuenta como grupo. El ejemplo que dio el profe Fernando sí nos queda muy claro en verdad de poco. Profe, Ya. hola, tengo una consulta. Lo que pasa es que, bueno, yo soy del grupo de Jaime y de Ricardo. Ya. Lo que pasa es que estábamos conversando sobre la producción y los flujos porque teníamos miedo de caer en la sobredimensión también sobre nuestra capacidad productiva. Entonces, por eso nos dimos ese flujo de 2 toneladas hora, porque pensábamos, bueno, y también influye si nuestro proceso va a funcionar 24 horas al día o en un turno de 8 solamente, ya que nuestra capacidad para almacenar la producción fue la verdad lo que nos complicaba, porque como es un producto congelado, tener una cámara de refrigeración que nos soporte ese almacenamiento fue otra duda que nos nació después. Entonces, ahí nació la subdimensión, para no sobredimensionar. Esto fue conflicto. Acá hay que tener dos cosas claras, ¿ya? Usted, esto es como ir juntando herramientas en un maletín, ¿cachai? Para ir siendo profesional. ¿Ya? Hoy día estamos hablando de diseño. Ustedes van a tener otros ramos que van a ser proyectos, ¿ya? Cuando uno evalúa proyectos, dimensiona económicamente el proyecto, evalúa los riesgos de negocio del proyecto, ¿ya? Entonces acá estamos en la parte técnica, entendiendo que lo económico es la valorización de lo técnico, ¿ya? Entonces la recomendación inicial es los criterios y los argumentos técnicos, ¿cierto? Para posteriormente hacer una evaluación económica, ¿ya? Entonces, todavía no nos metamos en el tema económico. Ciertamente que es relevante y es valioso que tengan esa preocupación, ¿ya? Sin duda alguna, ¿ya? Pero tratemos de dejar el tema económico para posterior. Yo en ningún curso hasta ahora hemos logrado entrar en esa dimensión, ¿ya? A lo más tener costos estimados para elegir la tecnología, no más que eso, ¿ya? Pero centrémonos en los argumentos técnicos, en repasar nuestros conocimientos, ¿cierto? Repasar temas de, como hemos visto, de transferencia de calor, en algunos casos van a tener que ver la solubilidad, diseño de reactores. Entonces, estamos aplicando conocimientos adquiridos, ¿ya? Y la defensa es técnica, ¿ya? Por eso yo les pregunto, los criterios, ¿cierto? Si se imaginan o no, esta, ¿cómo llamarlo? Una noción, un sentido común industrial, tienen que irlo adquiriendo de a poco, ¿ya? Pero por el tema económico, entender que la parte costo o la parte riesgo
¿Es una consecuencia o es una etapa posterior a lo técnico? ¿Ya? Estamos en esa etapa nosotros hoy día. ¿Ya? Perfecto. Gracias, profe. ¿Deja compartir, profe? ¿Ya? Vamos con el otro grupo. Aquí Comparado quiere. tipo de ácido sulfúrico. Vamos. A ver. ¿Se ve bien? Sí, súper. Activar la cámara también. Un segundo. Ahí sí. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, profesores y ayudantes. El día de hoy les hablaré sobre la implementación de un tratamiento de gases de una planta de ácido sulfúrico. La presentación tendrá como contenidos, en primer lugar, una pequeña motivación al por qué tratar los desechos en general de las plantas. Posterior a esto, habrá una pequeña explicación de la problemática para lograr entender y saber cuáles son los problemas a solucionar. Y por último, al final de la presentación, intentaré explicar una solución que logramos llegar con nuestros compañeros y compañeras. En primer lugar, en cuanto a la motivación, en general, como todos ya sabemos, todo ciclo de producción tiene desechos, ya sea posterior a la fabricación o una vez que el producto ya deja de tener vida útil. En las principales potencias a nivel mundial, como lo puede ser Alemania o Japón, se está trabajando con economías circulares. La economía circular se basa en las 3 R's, lo cual significa reducir, reciclar y reutilizar. El día de mañana, como ingenieros químicos, nos tendríamos que hacer cargo de los desechos que nuestros procesos producen, ya sea porque hay que cuidar el medio ambiente por nuestro propio beneficio, por el beneficio de nuestro hijo, de todas las generaciones que vienen, o por el hecho de que las normativas a nivel mundial apuntan a reducir todos los desechos a nivel industrial. En cuanto a la problemática, nuestra problemática se encuentra en la fundición de concentrado de cobre Caletones, ubicada en la mina El Teniente, en la región del Libertador Bernardo Higgins, en donde posterior a la planta de ácido sulfúrico tenemos una corriente de gas fluente, en la cual hay una alta concentración de dióxido de azufre, lo cual está infringiendo la norma actual. ¿Cuáles serían las consecuencias si esta problemática sigue a lo largo del tiempo? Una de las principales problemáticas sería las sanciones por parte del gobierno, ya sea una multa o simplemente la posible paralización de la planta, lo cual a nivel económico no es lo deseado. En cuanto a la solución, nosotros proponemos implementar una planta de tratamientos de gases para poder tratar estos gases que salen posterior a la producción de ácido sulfúrico, considerando estos desechos y pudiendo agregándoles valor. ¿Cómo les agregamos valor? Bueno, en primer lugar, lo que queremos hacer con esta corriente de gases efluente es hacerla circular a través de un reactor, el cual tendrá como corrientes ácido caro y el gas a contracorriente, pudiendo lavar este gas y logrando liberar el remanente a la atmósfera, cumpliendo la normativa. El remanente líquido que nos va a quedar va a estar compuesto principalmente por ácido sulfúrico, el cual va a ser reincorporado a la planta en la parte de lixiviación o extracción por solvente de cobre, logrando así a este desecho que antes teníamos considerado, una, cumplir la norma de parte de los gases, y otra, darle un valor agregado a los riles que teníamos anteriormente. En general, nuestro diagrama de flujos, como lo pueden ver en pantalla, consta de 6 corrientes. En primer lugar tenemos un mezclador, que estaría mezclando la corriente 1 con la corriente 2, o sea, ácido sulfúrico y el peróxido de hidrógeno, produciendo el ácido caro, el cual entrará al reactor. Al reactor también entrarán los gases efluentes que provienen de la producción de ácido sulfúrico.
Y tendríamos dos corrientes de salida, la número 5 y la número 6. La número 6 sería lo que hace la atmósfera, que estarían cumpliendo la normativa. Y la número 5 serían los líquidos remanentes, entiéndase como líquidos remanentes, ácido sulfúrico, que iría directo, como dije anteriormente, a la parte de extracción por solvente de la producción de cobre. Consultas, dudas, son bienvenidas. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué es cosa del ácido de Caro? Es el producto entre el agua oxigenada y el ácido sulfúrico, utilizado para una mejor oxidación dentro del reactor. ¿Y por qué no utilizan agua oxigenada solamente? La presencia de ácido sulfúrico favorece la producción de ácido sulfúrico. Ya, ahí hay un tema técnico. Yo le hice esa clase y hay oxidantes, digamos, que un oxidante es el cloro, el otro el hipoclorito, el otro la oxigenada, el ozono, etcétera. Pero la mezcla de agua oxigenada con ácido sulfúrico, que es una mezcla absolutamente inestable, genera el ácido de Caro y es un oxidante muy fuerte, digamos, inestable pero muy potente y que no le agrega, digamos, ningún otro elemento a la reacción, ¿ya? Y si uno busca en la literatura oxidantes, le va a aparecer este y otros más, ¿ya? Entonces, también existe el reactor, el reactivo de Fenton, que es la mezcla de oxigenada con sales de fierro. Entonces, como técnicamente tenemos que tener fortaleza en el tema, ¿sí? Eso es mi comentario. Siguiendo la misma línea, Benjamín, ¿puede ir al diagrama? Perdón. Ahí. Ya. Ahí tú pones ácido de Caro. Ya, pero ¿cuál es la operación unitaria en la cual va a ser la mezcla de estos tres elementos? Mezclado. ¿Solo mezclado? ¿Un reactor con agitador, una torre? ¿Líquido, sólido líquido, gas líquido? Líquido. Profe, había una reacción, pero quisimos omitirla porque si bien existe un proceso ahí justamente de operación unitaria de reactor, nos centraríamos en el proyecto para el reactor que está indicado entre las corrientes 3, 4, 5 y 6, que es el que sería justamente el que permite asegurar la norma vigente. Ya. Tienen que proponer todas las operaciones unitarias, no solamente para que van a diseñar. Ya, entonces también el de ácido sulfúrico y peróxido... Sí, porque van a tener que especificarlas. Tienen que ver el tamaño, ¿cierto? No es solamente omitirla porque van a diseñar el reactor. Sí. Están diseñando un proceso industrial. Por temas de tiempo solamente están diseñando un equipo del corazón, ¿ya? Ya. Y respecto al reactor, ¿cuáles son los aspectos relevantes de diseño para cumplir la norma? Vamos repasando conceptos. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los parámetros relevantes o qué tienes que estudiar en el reactor, a modo conceptual en esta etapa, para cumplir la norma? Bueno, en primer lugar tenemos que investigar sobre la cinética presente en el reactor. Diseñamos, como muy bien mencionó mi compañero, un reactor por etapas, ¿cierto? Que también tiene, se genera la absorción entre gas y líquido, entonces tenemos que ver las etapas de equilibrio que se generan y calcular el número de platos. ¿El número de platos? Sí. Ya, ¿y por qué, si no conoce la cinética, ya sabe que es un reactor de etapa? ¿Cómo llega a...? Porque hablan de reactor por etapa. Sí. ¿Cómo sabe cuántas etapas son? ¿Cómo va a llegar a eso? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Planteando simultáneamente la transferencia de materia presente
con un equilibrio gas-líquido, perdón, vapor-líquido, y el reactor por otro lado. Y la idea de la etapa es para generar el mayor contacto posible entre el gas y el líquido, asegurar una eficiencia, digamos. ¿Eficiencia de qué? De reacción y de absorción. Oye, yo quisiera retomar este tema. Yo creo que vamos a tener que tener una segunda clase para profundizar la situación, porque ustedes tienen que entender de que en ese gas que viene fluente, ¿cuál es la concentración de CO2? Alcanzaba entre 4.000 y 5.000 partes por millón. Digámosle 5.000 partes por millón. Ya. O sea, es nada. O sea, No, yo creo que la concentración que tiene ahí en esa corriente gaseosa, que es del orden de los 200.000 normal metros cúbicos, ¿cierto? Y tenemos 5.000 partes por millón, es como cuando, ¿cierto?, una mujer se ha hecho un perfume y tú hueles el perfume, ahí tenemos como 5.000 partes por millón. Y entonces, la gran composición es de oxígeno, nitrógeno, y el CO2 está prácticamente una cantidad ínfima. Entonces, cuando tú estás hablando de equilibrio, ¿de qué equilibrio estás hablando? Digamos? Entonces, es bien importante esta respuesta, porque ustedes están pensando que esto lo están presentando el desarrollo de este proceso, digamos, frente a un auditorio que es educado en esta área. Entonces, ustedes dicen muchas cosas que efectivamente ponen en duda, digamos, su background técnico, y evidentemente estamos en un aprendizaje. Entonces, esto lo tenemos que volver a ver, digamos, así que sería muy bueno que se contactara con Irene para que a la brevedad tuviéramos una clase de este tema, porque hay muchas cosas que están poco claras, digamos, ¿ya? Ya. Y es importante que, claro, ustedes llegaron con algo, lo explicaron, pero es importante que podamos entender, porque el próximo paso es donde ustedes van a poner equipo, ¿ya? Y estas cosas que tú dices, que escribe los balances masa, energía, transferencia de masa, lo puedes hacer en cualquier proceso, digamos, ¿ya? Aquí tenemos que hablar de cosas que son específicas, bien específicas. Y por eso yo, al igual que en el proceso anterior, la realidad física juega un rol relevante. 4.000 partes por millón es nada, ¿ya? Entonces tenemos que entender que cuando estamos haciendo el diseño, la aerodinámica, el contacto líquido-vapor, lo estamos diseñando frente a un gas que va a pasar. Entonces no pensemos en las cosas que estamos planteando. Así que, Irene, por favor, toma nota para que acordemos una clase a este respecto. Sí, pero profe, de todos modos, esta era una presentación de solución propuesta. Para mayores detalles vamos a dar a futuro. Sí, pero le agradecemos la clase de todos modos. Yo lo que te quiero plantear es que cuando te hacen una pregunta, tú tienes que responder con una respuesta específica. Ya. Y tú me dices que el número de etapas lo va a determinar de esa manera. Yo te quiero decir inmediatamente que técnicamente esa respuesta no es correcta, ¿ya? Porque lo que tú estás diseñando es un reactor gas líquido, lo estás diseñando reabsorción. Entonces, no entremos en la discusión en este momento del tema técnico, pero no se basa en el determinar el número de etapas, digamos, de equilibrio, como te lo enseñaron con el método McGill, ¿ya? Así que, dejémoslo para después. Estaríamos listos, Fernando, ¿no? Sí. Ya, pasemos al siguiente, por favor. Vamos al siguiente. Yo voy a insertar, profe. Ya. Ahí. Compartir video. Aquí estoy. Ok. Pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Buenos días a todos y todas las presentes. Les voy a presentar la primera entrega de nuestro proyecto de producción de hidrógeno solar por electrólisis, el cual fue realizado por Camila, Sebastián, Victoria, Nadia, Matías y quien les habla, Constanza.
Bueno, a grandes rasgos, nuestra presentación consta del contexto en el cual se emplaza el proyecto, nuestros objetivos, nuestra estrategia de producción y diseño de planes tentativos, y una breve conclusión. Bueno, actualmente nadie está, o sea, todos estamos presentes en el contexto del cambio climático, ya que es un fenómeno que nos va a afectar a futuro y nos está afectando de hecho ya actualmente. Y este fue básicamente generado por la emisión de gases de efecto invernadero desde la época industrial, los cuales se generan principalmente por la combustión de de combustibles fósiles como la benzina y el diésel. Es por esto que actualmente todos los combustibles, o sea, existen muchos combustibles como nuevos que se están estudiando, y uno de ellos es el hidrógeno, el cual nos interesó bastante porque posee una gran abundancia, que de hecho es el elemento más abundante del universo, posee una gran densidad energética y es bastante seguro. Pero principalmente su problema es el actual método de producción. El gas de efecto invernadero más emitido actualmente es el dióxido de carbono, y es principalmente liberado por el sector energético. Esto se asocia principalmente a las centrales térmicas que queman carbón y diésel. Estas en Chile constituyen el 80% de la matriz energética. Por otra parte, actualmente el 96% del hidrógeno mundial es obtenido a partir de conversiones y de procesos que involucran metano, petróleo y carbón, lo que de hecho genera dióxido de carbono, lo cual no es la solución al problema que estamos viviendo. Es por esto que nosotros proponemos generar hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, alimentado por energía solar. Y así, proponemos alimentar parte del consumo energético de la minera La Escondida de BHP Billiton, e impulsando también el cambio de energía de sus camiones transportadores de mineral, tal como lo han hecho Engie y Anglo American. Es así como definimos nuestros objetivos, que es primero establecer una estrategia de producción para una planta de hidrógeno solar por electrólisis y definir el tipo de electrolizadores que vamos a utilizar. Y además realizar un diseño de planta tentativo. Bueno, nosotros investigamos principalmente dos tecnologías de generación de hidrógeno. Primero están los electrolizadores de agua alcalina, o AUE, por sus siglas en inglés, y los electrolizadores de membrana polimérica, o PEM. Su principal diferencia es que los primeros poseen hidróxido de potasio como electrolito, y el otro posee una membrana, como su nombre lo dice, que posee también metales como iridio, rutenio y platino. Es por esto, principalmente por costo y por madurez comercial, que vamos a nos decidimos por las membranas, o sea, por los electrolizadores de agua alcalina. Bueno, este es nuestro diseño de planta tentativo. De ello proveniente de una desaladora, que de hecho la minera La Escondida de BHP posee una planta asociada. Luego esta agua va a pasar por un intercambiador de calor y posteriormente va a entrar al electrolizador. Este va a ser alimentado por una planta fotovoltaica solar y se va a obtener hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso como subproducto. Posteriormente ambos van a pasar por un sistema de intercambio de calor, van a comprimirse y van a ser almacenados y distribuidos. Esta planta planeamos que sea ubicada en el norte grande de Chile, especialmente cerca de Calama, donde está la minera, o cerca donde está la minera, donde se tienen los mayores índices de radiación solar por día del mundo, logrando mediciones mayores a 0,5 megawatts, o sea, kilowatts hora por metro cuadrado por día. Bueno, este es un diagrama del proceso de ionización del agua, donde esta pasa a través de un cátodo y un ánodo, donde los iones van a estos y queda el agua pura. Y por otro lado, la energía solar va a ser a partir de una planta fotovoltaica, la cual posee generalmente un factor de planta entre 10 y 30%, lo cual tenemos que definir a futuro. Finalmente, tenemos que el almacenamiento del hidrógeno gaseoso puede ser realizado en tres estados de la materia: comprimido, líquido, sólido, inmerso por absorción o absorción en algún sólido, o en camiones a altas presiones. Bueno, llamado a conclusión, podemos decir que se tienen las tecnologías para hacer esto y existen los proyectos de las empresas, pero aún así queda por evaluar el ámbito económico y de gestión. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Oye, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Mira, hay como una mirada cuando uno hace el diseño y que es muy, muy importante. Uno puede diseñar algo, fabricar algo, pero ese algo tiene una característica que se llama producto. Y algo se llama producto cuando tiene un mercado, ¿ya? Entonces, les voy a contar algo. Antiguamente, las conservas en Chile, ¿cierto? Fruta en conserva, todo se hacía en lata. Pero en los últimos tiempos empezó a hacerse en vidrio. Entonces uno dice, bueno, tengo un tarro de conserva en una lata, o tengo un tarro de conserva, ya que no es tarro, es un jarro, ¿cierto? De vidrio. ¿Por qué crees tú que pasó eso? O sea, primero, yo lo veo por el punto de vista ecológico, que el vidrio es infinitamente reciclable, posiblemente. ¿Y? Pero el vidrio es más caro que la lata. Sí. Entonces a la gente le gusta comprar productos más caros. Entonces el tema es que existe un poder adquisitivo, ¿cierto? El poder adquisitivo chileno ha ido subiendo en estos últimos tiempos, está bajando, digamos, pero ha ido subiendo, entonces se empezó, ¿cierto?, a vender conserva en frascos de vidrio. ¿Por qué? Porque había un mercado que estaba disponible a comprar esto. Tú también puedes mirar, para que ustedes tengan una idea, el mercado de la cosmética en Chile son como 800 millones de dólares al año. Ustedes han visto que la cantidad de cosméticos que se venden hoy día, y hay estaciones de venta de cosméticos gigantescas. ¿Por qué? Porque hay un mercado que los demanda. Entonces siempre existe el concepto del suministro y la demanda. Suministro de un producto que tiene una demanda, que tiene un mercado. Entonces cuando tú presentas esto, claro, este es un proceso para producir hidrógeno, sí. Pero ¿quién te compra el hidrógeno? ¿En qué cantidad te lo va a comprar? ¿Cómo medimos el hidrógeno en la unidad, digamos, de venta del hidrógeno? Yo vendo, por ejemplo, en el caso del gas natural, yo vendo kilos de gas natural, vendo energía, ¿ya? Para que ustedes se ubiquen, por ejemplo, para que hagan un paralelo con el gas natural. El gas natural en el mercado internacional hoy día cuesta $4 de BTU de gas natural. El hidrógeno, ¿cómo se comercializa? Esa es la pregunta. También para tu grupo, digamos, no solamente para ti, Constanza. Yo tengo... ¿Ya? Dime. Pensé que alguien más iba a hablar. Bueno, yo tengo mediciones que se pesa, ya, se vende por masa. Por masa y por metro cúbico. ¿Ya? ¿Y? ¿Y tú para qué vas a usar el hidrógeno? Nuestro plan es usarlo para abastecer parte de la energía de la minería escondida. Aún no definimos bien el porcentaje, porque igual es lo que más gasta después de las de... Entonces aún nos falta definir como a qué porcentaje del contingente de camiones que tienen vamos a abastecer, o a qué parte de la planta vamos a abastecer en... Por favor, mira, aquí este es un tema que lo tienen que investigar un poco más, que habla del mercado. Yo te puedo contar que en este momento la Anglo American en Sudáfrica tiene camiones que funcionan con hidrógeno, pero en plano. Y son camiones que están en una etapa experimental. Escondida o el mundo está lejos de esa tecnología todavía. De usar hidrógeno directamente en los motores. Normalmente el hidrógeno, si estás pensando en una faena minera, estás pensando en energía. Esa energía eléctrica la va a generar a través de celdas de combustible. Cuando está hablando de ingeniería de energía eléctrica, uno normalmente está pensando en centrales, que la más chica va a ser de unos, no sé, 200 megawatts. Entonces, el mercado tuyo es el mercado de la energía eléctrica. Y si no conocemos el mercado de la energía eléctrica, malamente vamos a poder decir, ¿cierto?, que la próxima etapa, decir, oye, ¿de qué tamaño va a ser la planta? ¿Ya? Porque también tienes que poner el tema, ¿cierto?, de la disponibilidad. ¿Qué pasa si la planta esta no funciona? ¿Escondida la van a pagar? No, eso no es presentable, no es aceptable. Entonces, esas requisiciones, digamos, o especificaciones que tienen que aparecer, ¿sí? Profe, disculpe. Soy parte del grupo de Constanza. ¿Me escucha? ¿Sí? Hola, sí, Camila. Como le comentaba a Constanza, teníamos pensado
aplicar esta energía, el hidrógeno, a dos puntos. Uno, alimentar las concentradoras de la minera, o bien, como decía Constanza, el tema de los camiones. Estuvimos investigando que el consumo de combustible de los camiones aumentó casi un 100% en el último tiempo, y que ya existen camiones híbridos que trabajan con diésel y con energía eléctrica. Abastecer esa parte de energía eléctrica de estos camiones es una de las opciones que estábamos manejando. Sí, pero lo que te quiero plantear es que ustedes cuando diseñan un proceso lo tienen que diseñar, y una de las cosas que hay que especificar es una producción. Y esa producción dice directamente en relación con el mercado que ustedes tienen. No son las aplicaciones estamos súper claros que existen muchas, pero estamos diseñando un proceso para un mercado específico, y eso es lo que ustedes tienen que especificar, digamos, ¿ya? No se trata que la tecnología no exista, la tecnología existe. De hecho, no sé si se los mostré, digamos, pero en nuestra universidad se está adaptando una camioneta que va a funcionar con una celda de hidrógeno. Nosotros, ahí en San Joaquín, Patricio Valdivia lo está haciendo. O sea, esto no es la NASA, esto es la Santa María. En San Joaquín, en su, ¿cierto?, campus, se está haciendo esto. Entonces, no es un tema tecnológico, es un tema de decir, ¿cuál es el mercado? Si tú me dices el mercado, el 30% de energía eléctrica escondida, ese es el mercado. Pero no podemos decir que lo vamos a usar para esto, para lo otro, porque al final del día vamos a tener una habilidad, un riesgo inherente, digamos, de que las cosas puedan fallar. Entonces nosotros diseñamos un proceso, ¿cierto?, para generar un producto que va a tener un mercado asegurado. Es el concepto, ¿sí? Así que esa es una de las tareas que tienen por delante, ¿cierto? Y esta situación ocurrió lo mismo en Valparaíso, y es un reflejo que en general el foco nuestro es que estamos en el procedimiento, en cuál es la tecnología para hacerlo, y nos alejamos, ¿cierto?, que cuando yo diseño un proceso, diseño para una producción de un producto que tiene un mercado, y eso es una tarea que tienen pendiente, ¿sí? Ya. Ahí con Constanza, para que siga con... Yo solo complementar un poquito para ayudar a Constanza. Ahí Constanza, lo único que le faltaría es determinar los megawatts que consume la planta concentradora, por ejemplo. ¿Ya? Que puede ser la de HP, puede ser la de Chucky, la de MH, la que fuera. ¿Ya? Entonces ahí ustedes llegan al punto objetivo. Y de ahí se devuelven para atrás con el diseño. Con eso cierran el círculo de lo que ustedes están esbozando. ¿Ya? Ya, ok. Oye, y eso es una cosa que tienen que aprender para la profesión. Yo les puedo contar que una refinería de petróleo, por ejemplo, como la que está aquí en Concón, que procesa del orden de 1000 barriles por día, ya tiene instalado un requerimiento de energía eléctrica del orden de los 80 megawatts. ¿Ya? Entonces uno siempre tiene que estar pensando, esta empresa, ¿cierto?, necesita cuántos megawatts, ¿cierto?, por tonelada de producto. ¿Sí? Megawatt hora por tonelada de producto. Ese es como el concepto que importa. ¿Ya? Les puedo contar, por ejemplo, que las plantas de ácido sulfúrico usan del orden de 90 kWh por tonelada de ácido sulfúrico. Un motor de un molino que se está moliendo en la gran minería, ¿cierto?, utiliza del orden de unos 30 kWh por tonelada de producto. ¿Ya? Esas son las cosas que uno tiene que tener en la mente como número relativo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sigamos? Vamos a la otra parte. Queda una, ¿cierto? No hay más grupos, profe. ¿Sí? La fruta. Sí, estamos listos. Ya. Entonces vamos, yo les voy a compartir pantalla y va a venir el desafío. ¿Sí? Y acá está. Y con esto vamos a cerrar esta sesión. Aquí está. Y dice así, ¿cierto? El suministro, se requiere un suministro alternativo de reactivo de flotación isopropil santato de sodio, que es disulfuro carbono, hidróxido de sodio, isopropil alcohol, y sulfidrato de sodio, ácido sulfídrico más hidróxido de sodio. El disulfuro carbono y el ácido sulfídrico se pueden generar mediante la reacción del gas natural y azufre seguro.
Metano más 4 moles de azufre da 2 moles de ácido sulfídrico más disulfuro de carbono. Esta reacción ocurre en la fase gaseosa a 500 grados Celsius en un reactor catalítico con una conversión del 80%. La temperatura de ebullición normal en grados Celsius de los productos son: el metano a presión de una atmósfera, esa es temperatura de ebullición normal, ebulle a menos 162 grados, el azufre a 445 grados, el ácido sulfídrico a menos 60 grados Celsius y el disulfuro de carbono a 46 grados. Construye un diagrama de bloques para este proceso considerando la numeración de las corrientes y una propuesta de factores de separación. ¿Ya? Se trata, ¿cierto?, de que usted tiene que hacer un diagrama de bloques, diciendo que en uno de los bloques va a haber evidentemente una reacción, que es la de fase gaseosa, ¿cierto?, entre el metano y el azufre. Va a venir después un separador o varios separadores para reciclar, ¿cierto?, y volver a utilizar el azufre y el metano que puede sobrar. Y eso, ¿cierto?, yo de acuerdo a lo que yo veo aquí en el computador, son 10 para la 1. Entonces, la idea es que esto termina a la 1:15, ¿cierto? Y después nos juntamos a las 2, o sea, hay 45 minutos, ¿sí? Entonces, digamos que queden 15 minutos, ¿ya? Y nos juntémonos a eso de las 20, 2:30, un cuarto para las 3, juntémonos un cuarto para las 3, para que puedan almorzar y tengan media hora para hacer esto. Entonces ustedes construyen el diagrama y se lo mandan a Irene. Cuando volvamos, les vamos a mostrar la solución de esto y vamos a aprovechar de enseñarles balance de materiales con reciclo, balance de materiales con factores de separación y reciclo. Y posterior a eso, ¿cierto?, vamos a hacer la clase donde lo que hemos estado viendo ahora, qué equipo es el que corresponde, es lo que vamos a ver, ¿sí? Así que, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos hasta acá y seguiríamos después. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que no, profe. Dime, Nicole. No, que al menos a mí no me quedó ninguna duda. Ya. Lo único que se les pide es hacer el diagrama de flujo de caja y proponer, ¿cierto?, cuando se requiera una matriz de factores de separación. Eso es todo, no se les pide hacer el balance masa, nada. ¿Ya? Eso es. Entonces, cuarto para las 3, yo voy a tener la grabación y nos vemos cuarto para las 3. Chao. Ya. Voy a partir de nuevo. Les decía que tenemos azufre en la forma gaseosa, tenemos metano gaseoso, tenemos un reciclo, se mezclan y hay una corriente combinada, la corriente número 3, que entra al reactor. En el reactor ocurre esta reacción. Un mol de metano requiere 4 de azufre para dar 2 moles de ácido sulfídrico y 1 de disulfuro de carbono. En este caso hay una conversión del 80%, de tal manera que el metano que nosotros vamos a alimentar solo, ¿cierto?, se va a convertir el 80% en estos productos. Entonces tenemos un separador, en este separador que puede constar de un equipo o más equipos, separamos la corriente 5 y la 6, vamos a un segundo separador, donde tenemos una corriente 10 de reciclo. Entonces, el propósito de esta clase es explicar el tema del reciclo, y el segundo tema es el balance de materiales global y por átomo, o sea, chequear que los balances de materiales cumplen. Esta es una tarea que ustedes van a tener que hacer cuando entreguen el informe con el balance de materiales. Esto es muy relevante porque sin este documento no podemos seguir avanzando. Y este balance de materiales va a venir del concepto de los factores de separación y las reacciones químicas, de tal manera que es súper importante que ustedes como jefe, ¿cierto?, los 3 jefes que hay, ya vayan asignando tareas, digamos, de, oye, tú tienes que encargarte de escribir, hacer el diagrama de flujo con los equipos, que es el que se requiere para la semana que viene. Tú te tienes que encargar de los factores de separación, y así, ¿ya? Esta es una tarea que hay que dividirla para que podamos avanzar. Bien, entonces, yo ahora voy a ver el reciclo, y yo les comentaba que Excel tiene el reciclo por defecto. Lo que tenemos que hacer es activarlo, y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a archivo, por favor, tomen nota de esto, voy a archivo, me voy a opciones, en opciones voy a fórmulas,
Y en las fórmulas me va a aparecer cálculo del libro en forma automática, automático excepto en la tabla de datos, manual, y yo tengo que pinchar aquí, habilitar cálculo iterativo. Si yo habilito cálculo iterativo, las iteraciones se van a hacer en forma automática. ¿Ya? Le digo aceptar, y con eso este Excel, este libro Excel que están viendo ustedes está habilitado, ¿cierto?, para hacer iteraciones. Entonces, hoy día vamos a aprender que el reactor, ¿cierto?, después de un reactor siempre viene un separador. Esto es para todo, ¿cierto?, lo que tienen reactor en su proceso. Y, ¿cierto?, después de este separador, ya vamos a poner un segundo separador. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué criterio tendríamos nosotros para pensar en el diseño de este separador? ¿En qué se podrían fijar ustedes? Cuando ustedes hicieron transferencia de masa, les enseñaron que habían criterios, ¿cierto?, para separar corriente. ¿Alguien me podría decir alguna? Yo me acuerdo de dos nombres. Uno es Constanza, el otro es Nicole. Constanza, ¿tú me podrías dar algún criterio para separar corriente? Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Tienes tú algún criterio para separar corriente? Te fijas que ahí en la corriente 4 tenemos metano, azufre, ácido sulfídrico y sulfuro de carbono. ¿Tú tienes algún criterio como para separar las corrientes, para diseñar equipos para separar esas corrientes? No, o sea, en el diagrama que nosotros hicimos, asumimos que separamos por destilación. Ya. ¿Y tú, Nicole? Nosotros ocupamos separadores flash. Ya. Entonces, yo los quiero llevar, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la pantalla del desafío. Entonces, en general, para separar corriente, separar componentes, ustedes se pueden fijar, por ejemplo, en los puntos de ebullición, como están acá. Se pueden fijar, ¿cierto?, en la solubilidad en algún solvente, es una solubilidad específica, ¿cierto?, que el solvente va a solubilizar solo un componente. Se pueden pensar, ¿cierto?, en procesos de absorción de algunos componentes específicos. Bueno, aquí si ustedes piensan que estamos a 500 grados Celsius y empezamos a bajar la temperatura, perdonen, ¿quién es el jefe del tercer grupo? Uno es Constanza, la otra Nicole. ¿Quién es el tercero? Acá Sebastián, profe. Sebastián. Sebastián. Tenemos una mezcla, ¿cierto?, de metano, azufre, sulfídrico y disulfuro de carbono, en la fase gaseosa. Empiezo a enfriar, empiezo a bajar la temperatura. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bajo la temperatura van a condensar. ¿Pero qué va a condensar? ¿El metano? El primero sería el metano, sí. ¿Por qué va a condensar primero el metano? Porque si bajo la temperatura, el primero sería el menos 162. El primero es menos 162, estoy a 500 grados, más 500 grados Celsius. Si yo empiezo a enfriar, el primero que va a condensar azufre. Sí. Si sigo enfriando, va a venir el disulfuro de carbono, y si sigo enfriando, va a ser el sulfídrico, y si sigo enfriando, finalmente va a condensar el metano. ¿Está bien? ¿Qué significa que condensa? Significa que yo lo puedo separar, lo separo de fase. Entonces ahí ustedes tienen que imaginarse qué podrían hacer, por eso pusimos los factores de separación, pusimos dos separadores, para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, les vuelvo a repetir, algo que ustedes tienen que aprender. Cuando yo quiero separar, ¿cierto? Si los puntos de ebullición son muy separados, como los que se presentan acá, yo puedo poner un enfriador y un separador flash, como puso Nicole. ¿Sí? Esa es una muy buena solución. Si los puntos están muy cercanos, bueno, voy a tener que pensar, ¿cierto?, en los conceptos de volatilidad relativa y poner una torre de destilación. ¿Sí? O poner un absorbedor, o poner un stripper, y eso lo vamos a ver posteriormente, digamos, pero hay criterios para hacer eso. Bien, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a volver a donde estábamos. Acá. Entonces, ustedes pueden ver que esto lo vamos a ir haciendo con detalle, porque esto es una cosa que ustedes tienen que hacer. Dice, la corriente 1 tiene el metano. Lo voy a achicar un poco más para que lo podamos ver. La corriente 1 tiene el metano. ¿Sí? Y aquí voy a poner 1000 kilos de metano. ¿Ya? Esos 1000 kilos de metano, ¿cierto?, van a requerir
expresado ahora en moles, 4 moles de azufre. Entonces yo me paro en 2 y dice que estoy tomando los kilos por hora de metano, lo divido por el peso molecular, lo cual me da los moles de metano, lo multiplico por 4, que es el coeficiente estequiométrico, y lo multiplico por el peso molecular del azufre, y me da 8.000. ¿Sí? Ya. Y ahí sigo haciendo todo lo que está acá, ¿sí? Pero supongamos de que si yo miro las distintas corrientes y veo dónde tengo la concentración, ¿cierto?, de disulfuro de carbono, veo que en la corriente 7 tengo bastante disulfuro de carbono. Entonces la pregunta, y la voy a escribir acá. Se requiere producir 10.000 kilos por hora de disulfuro de carbono. A todo el mundo le queda claro, le voy a poner las letras más grandes. Todos lo leen, lo voy a pintar con amarillo para que no tengamos ninguna duda. Se requiere producir 10.000 kilos por hora de disulfuro de carbono. ¿Cuánto estamos produciendo? Y lo vamos a mirar acá. En la corriente 7 están produciendo, ¿cierto?, 3.763. ¿Qué harían ustedes, Nicole? ¿Qué harías tú, Nicole? Aumentaría el flujo de azufre en la corriente 2. Aumentaría el flujo de metano, ¿cierto? Porque el flujo de azufre depende del flujo de metano, ¿sí o no? ¿Cierto? Que dice Sí, la 22, que es... Ya. Yo el flujo de metano lo voy a subir a 2.000. 1, 2, 3. Y ahora estoy produciendo 7.000. Pero eso yo lo puedo hacer en forma automática con el Excel. ¿Sí? Me paro aquí, ¿cierto? Me paro ahí, le digo datos, le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Cuánto quiero yo? Vamos a poner 10.000. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar el metano. Y ahí ya lo hizo entonces con 2001, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. Algo pasó. Decía yo aquí, teníamos 1.000 y producíamos 3.000. Si pongo 2.000, como flujo del metano, 1, 2, 3, 2.000, voy a producir 7.000. Si pongo 3.000, voy a producir 11.000, pero yo quiero 10.000, entonces yo puedo iterar en forma manual, o yo lo puedo hacer, ¿cierto?, usando el buscar objetivo. Le digo que quiero en esa corriente 10.000. Quiero cambiar la celda, esa que está ahí. ¿Ya? Ustedes pueden ver que esto no está convergiendo porque adentro de lo que está ocurriendo hay una iteración por el reciclo, ¿ya? Por eso que esto no está funcionando. Entonces tendría que parar el reciclo y hacerlo de nuevo. Pero ustedes ya vieron que es cierto, con probablemente 2.890, llegamos casi a los 10.000. Ahí está. Entonces, lo primero que aprendimos, tenemos que usar un componente como el clave, referirse a los números de moles a ese componente como lo hicimos acá, y después seguir hacia abajo. Entonces la corriente 3 es la mezcla. ¿Es la mezcla de quién? Es la mezcla de la corriente 1, la corriente 2 y el reciclo, la corriente 10, que está acá. ¿Sí? La corriente 10. Y ahí están, dice D22, E22 más K22. Eso, y eso lo tenemos hecho, ¿cierto?, para todos los componentes. ¿Ya? Después vamos a la corriente 4, o sea, la mezcla que salió del reactor, vamos a decir lo que sale en la 4, ¿cierto? Y aquí vamos a usar los factores de separación. Entonces decimos lo que sale en la 4, ¿sí? Va a entrar la 4 y va a salir la 5. Lo muestro ahí. Entra la 4, sale la 5, perdón, la 6, y en la otra entra la 6, sale la 10. Entonces,
decimos de metano, ¿cierto? Vamos a decir, quiero que se vaya en la corriente 6, ¿sí? Quiero que se vaya en la corriente 6, ¿ok? El 80% del metano, el 1% del azufre, etcétera, ¿sí? Y así pongo los factores de separación. Entonces, la idea que hay detrás de este tema es que ustedes pueden jugar con los factores de separación, ¿ya? Entonces aquí hay, por ejemplo, un tema. Yo estoy pensando que si enfrío, el que no se va a ir en la corriente 6 no debiera ser el metano, entonces a este le voy a poner nada más que un 10%, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar, por favor, fíjense, yo voy a volver a poner ahí, voy a poner un 50%, esto está iterando, ¿ya? Voy a poner 50% en este momento y voy a apretar el Enter. Ustedes no alcanzaron ni a darse cuenta lo que se demoró en converger, digamos. Es prácticamente instantáneo. Entonces vamos moviendo los factores de separación y con eso vamos viendo, ¿cierto?, las separaciones. Entonces yo podría decir, yo quiero que se vaya por ahí el metano, ¿cierto? Vamos a poner aquí que el metano se vaya un 20% y que en la corriente, ¿cierto?, el sulfídrico se vaya un 20% porque lo estamos tirando, ¿sí? Fíjense, recuérdense, entra la 4 y sale la 6, la queremos tirar para acá, ¿ya? Sale la 6. Entonces, ¿qué queremos tirar por ahí? Bueno, que por ahí se vaya, ¿cierto?, un porcentaje importante del azufre, digamos un 90%, y también un porcentaje muy importante del disulfuro de carbono. Y en este separador, ¿cierto?, donde está entrando la corriente 6 y está saliendo la 10, bueno, queremos, ¿cierto?, que en la 10 no se vaya metano, que se vaya prácticamente todo el azufre, que se vaya prácticamente también todo el disulfuro de carbono y que el sulfídrico no se vaya prácticamente nada. Y ahí está, y está resuelto. Entonces ahora, ¿cuáles son las corrientes que entran? Entra la 1 y la 2. Entra la 1 y la 2 y la sumamos. Y si yo tomo esto y lo sumo aquí abajo, es 26.010. Y eso lo pueden ver en el Excel acá. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Las 5 más las 7. Sumamos las 5 más las 7 y nos da 26.010. Entonces eso, de alguna manera, es el primer criterio de seguridad que efectivamente el flujo total de masa que entra es igual al que sale. Pero ahora miremos los carbones, balance carbono. Entonces el balance carbono decimos, bueno, ¿dónde entra carbono? Entra carbono solo en la corriente 1, en el metano, y aquí está. Entonces multiplicamos, ¿cierto? Calculamos el peso, el número de moles, ¿cierto?, del metano, y lo multiplicamos por su peso molecular, que es 12. Miremos, ¿cierto? Entonces sale en total 2.168 kilos por hora. ¿Dónde sale, cierto, metano? Bueno, sale las 5 y las 7. Entonces, miramos las 5 y las 7, ¿sí? Y lo dividimos por el peso molecular del metano y lo multiplicamos por 12. ¿Dónde más sale? Sale en el disulfuro de carbono. Y hacemos lo mismo. Y sumamos y nos dice que en términos de átomos, los kilos por hora de átomos de carbono son 2.168 que entran y salen. Lo mismo hacemos para el azufre. Y de esa manera, falta el hidrógeno, evidentemente, ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo podemos hacer el balance global y cómo podemos hacer el balance carbono, y con eso nosotros, ¿cierto?, nos aseguramos de que esto está cerrando el balance. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Es Dígame. que en el cuadro de abajo, en la corriente 4 y 6, no suman 1. O sea, 100%, como que suman más del 100%. ¿Dónde? En las corrientes 4 y 6. Porque si sumamos los porcentajes de CH4, azufre y los demás, debería dar 100%, ¿o no? No, porque estos son kilos por hora. No, me refiero al cuadro de abajo, al que dice entra 4 y 6. Dice, esta suma no tiene por qué ser 100%, dice que Ese cuadro, exacto. el metano que entra, el 20% lo voy a sacar por las 6. Esto no tiene por qué ser sumar 100%. Del total de metano... Ah, es que yo pensaba que ese era como los componentes de ese flujo. No. Ya voy ya, ok. Mira, voy a hacer inmediatamente lo que tú estás pidiendo. Dame un minuto y yo lo hago.
Se me desordena. Voy a tomar esto mismo que está acá, ¿sí? Todo esto que está aquí, lo voy a tomar y lo voy a copiar. Aquí debajo. Pero ahora, esto van a ser porcentajes en pesos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner aquí igual, ¿cierto? A lo que hay de metano, dividido por el total, que es eso que está aquí. Y eso le tengo que poner F4. ¿Sí? Y además, ponerlo en porcentaje. Entonces, déjame buscar el... Ahí. Y esto lo copio. ¿Sí? Y esto también lo pongo en porcentaje. ¿Ya? Y ahora voy acá y hago lo mismo. Tomo ese valor que está ahí y lo divido por este total, ¿cierto? Que es fijo. ¿Ya? También lo pongo en porcentaje y lo sumo. ¿Sí? Aquí hago lo mismo. ¿Sí? Le digo, esto es igual al valor que tiene ahí. Lo divido por este valor. Pero como lo voy a copiar hacia allá, este lo fijo. ¿Sí? Y lo copio para acá. Lo copio para allá. Y le pongo porcentaje. Entonces ahora tú dices, bueno, ¿dónde está la mayor concentración de disulfuro de carbono? En la corriente 5, ahí la tienes. ¿Sí? Lo voy a pintar. El disulfuro de carbono está saliendo en la corriente 5. ¿Dónde está saliendo el ácido sulfídrico? En la corriente 7. ¿Ya? Entonces, de esta manera tú dirías, ¿cierto? Dependiendo cómo ponga los factores de separación, ¿dónde está el producto disulfuro de carbono? En la corriente 5. ¿Dónde está el producto de ácido sulfídrico? En la corriente 7. ¿Ya? Entonces, eso es una derivada, ¿cierto? Ustedes tienen que poner en su... No para la semana que viene, para después. Pero dice que en la corriente 5 está yendo el disulfuro de carbono y en la corriente 7 se está yendo el ácido sulfídrico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas ni dudas? Yo tengo una duda, que en la corriente 5 no estará saliendo muy poco del CS2, que según los porcentajes que estaban más abajo, creo que salía mucho por la corriente 6, o me equivoco, por la corriente 5. Perdona, ¿tú cómo te llamas? Ah, Matías. Matías, la idea de esto es que precisamente se generen las dudas que tú estás planteando, pero eso ¿cómo lo controlas tú? Con los factores de separación, ¿te fijas? ¿Ya? Sí. Ya, yo quiero que en la corriente, ¿cierto? Yo me tengo que conectar, pero todavía no se conectan, así que yo voy a seguir en esto. La corriente, ¿cierto? Vamos a tomar la corriente 5, hay un 26% de azufre, lo cual yo considero mucho azufre. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? El porcentaje de que tenemos la corriente 5 baje. Entonces miramos qué es la corriente 5. La corriente 5 dice, ¿cierto? Lo que entra en la 4 se va en la 6, es el factor de separación, y en la corriente 5 nosotros estamos sacando mucho azufre. ¿Qué harías tú? Llevaría más azufre a la corriente 6. Aumentaría el porcentaje que va hacia ese flujo, hacia el 6. Entonces aquí, en vez de ser 90, le vamos a poner 99, ¿sí? ¿Sí o no? Sí.
Y me da eso. ¿Ya? Así que por la corriente 5 tenemos un 1% de metano, un 26% de azufre, un 62% de sulfuro y un 11% de sulfídrico. Entonces uno podría decir, oye, el sulfídrico también está muy alto. ¿Ya? Entonces hagamos que en la corriente 6, ¿cierto? Se vaya más, a la corriente 6 se vaya más sulfídrico. ¿Sí? Y te fijas que los cambios no son muy significativos. Entonces tenemos que empezar a pensar, entonces a lo mejor necesitamos un segundo separador, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Acuérdate que este es un ejemplo de una clase. Esa es la idea, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, es que ustedes utilicen estos conceptos que están aquí para cuando hagan el balance de materiales que se viene, digamos. Entonces, si yo les digo qué procesos hay que tienen reciclo, que no tienen reciclo, el proceso de la fruta prácticamente no tiene reciclo excepto el agua, ¿sí? Si miramos el hidrógeno y el oxígeno, a lo mejor ahí todavía no descubren, pero a lo mejor hay reciclo, ¿sí? Entonces, es como súper importante que ustedes se pongan a mirar el tema de los reciclos. El tema de los reciclos genera, digamos, un cálculo iterativo y eso es importante para adelantarse en el tema de material. Bien, yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a meterme, ¿cierto?, a hacer la clase porque no ha pasado nada, digamos, con la otra reunión que tiene. Y esto que está acá, que es lo que les voy a presentar, dice relación, ¿sí? Esto dice relación con los apuntes que tienen en el Google Drive. En la sesión número 2, habla de la planta de ácido sulfúrico y fue del semestre pasado. Semestre a semestre nosotros le estamos colgando todo lo que hemos hecho para que ustedes tengan toda la visión, digamos. Y semestre a semestre esto va evolucionando y lo vamos, digamos, mejorando. Entonces la estructura mínima de un proceso tengo acondicionamiento de las materias primas, tengo reacción química y tengo separación de los productos. Siempre es así. Y voy a tener corrientes de recirculación, ¿cierto?, pequeñas o corrientes de recirculación bastante grandes. Me parece que fue Nicole, no fue Nicole, Constanza dijo que iban a usar una torre de destilación. Así es, Constanza, ¿no? Constanza. No está Constanza. ¿Alguien del grupo de Constanza? Sí, profe, yo. Ya, Constanza, ¿en una torre de destilación hay reciclo? Sí, pero al interior de la torre, ¿Dónde? en el tope. En el reflujo, ¿cierto? El reflujo tú estás reciclando hacia atrás, ¿cierto? ¿Y dónde? En el rehervidor también estás reciclando, ¿sí?, vapor. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, estos son los reciclos. Entonces, vámonos con las materias primas. Yo acondiciono las materias primas para optimizar el proceso, tener una mayor eficiencia. Limitar el contenido de algún compuesto que inhiba el catalizador. Si ustedes le agregan, por ejemplo, agua a un catalizador, vapor de agua, no estoy pensando en agua líquida, vapor de agua, si le agregan agua líquida, olvídense, van a tener que botar el catalizador. Vapor de agua, plomo, mercurio, son venenos para los catalizadores, entonces yo genero algún proceso para eliminar eso. Compuesto que, ¿cierto?, que modifica la selectividad. Cuando yo diseño un reactor, la vida real, a pesar de lo que le enseñaron a ustedes, la vida real, todo de una reacción o más. Una reacción o más. Una reacción, muy poca reactores tienen una sola reacción. Hay siempre más de una reacción. Entonces tenemos que pensar en el tema de la selectividad. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la selectividad? Y finalmente, llevar las materias primas a condiciones termodinámicas, operación, presión, temperatura, ¿cierto?, en qué fase van a estar. Esto es acondicionamiento de las materias primas. La reacción química es un proceso de transformación química, ¿cierto?, de las materias primas. Lo que entra en masa tiene que ser igual, pero los compuestos químicos son distintos. Ya vamos a hablar de diseño de reactores, ¿cierto? Las reacciones llevan asociados procesos de transferencia de materia y energía, y esto es particularmente focalizado para las personas que trabajan en el tratamiento de los gases. En ese reactor gas líquido, donde meten, ¿cierto?, los gases efluentes de la planta de ácido y le meten un líquido, que es una mezcla de ácido sulfúrico
agua oxigenada, esto es clave, ¿cierto? Y aquí dice, prácticamente ninguna reacción es totalmente selectiva al producto deseado. Siempre hay reacciones que ocurren o en serie o en paralelo. ¿Ya? Y esta etapa es la que hay menos flexibilidad, y es la primera que se diseña. O sea, el reactor se diseña, y ahí se diseña aguas abajo y aguas arriba. Y ahí tenemos la separación de los productos. Entonces, cuando yo estoy pensando, ¿cierto?, en separar productos, me tengo que fijar en el producto deseado, los subproductos, las materias sin reaccionar, porque eso lo voy a reciclar, y algunos componentes inertes. Como en ejemplo, en el caso de la planta, ¿cierto?, el tratamiento de los gases, los componentes inertes son el oxígeno y el nitrógeno. Son los mayores componentes, que van a pasar por dentro del reactor y no va a pasar nada con ellos. ¿Ya? Importante, ¿cierto?, cómo los voy a separar. Aquí tenemos las corrientes de recirculación, ¿cierto? Lo que... Profe, le quería decir que no estaba compartiendo pantalla. Si es que No. No. Perdónenme. Bueno, vuelvo a partir. Esto está en el Google Drive del curso, corresponde al segundo semestre, corresponde a la sesión número 2, y en la sesión número 2 del curso anterior está, ¿cierto? Y acá nosotros la mejoramos, la completamos con Fernando y con Irene. Entonces, les hablaba que, ¿cierto? Esta es la estructura mínima: condicionamiento de materias primas, reacción química, separación de productos, corriente de recirculación y recirculaciones más grandes. Las materias primas tenemos que acondicionarlas a tener una mejor eficiencia. Hay que limitar, ¿cierto? Filtrar, por así decirlo, productos que no vayan a bajar la selectividad, ¿cierto?, del catalizador y su actividad. Ya tenemos que ver que la selectividad, ¿cierto?, a lo mejor le vamos a agregar algún componente para que mejore la selectividad. Y tenemos que poner las materias primas en las condiciones de presión, temperatura y fase. La reacción química es la clave. Ustedes van a ser ingenieros químicos, pero los van a entender como ingenieros de proceso. Ustedes son los que saben reacción química. Ustedes son los que van a decir, vamos a poner este equipo o este otro. La conversión de esta reacción va a ser esta. No hay ningún otro referente que no sean ustedes. Así que, por favor, entiéndanlo así. Entonces, aquí la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. El flujo de materiales, ¿cierto?, lo va a decir. Lo que va a cambiar son los componentes. ¿Ya? Aquí la reacción lleva asociado a proceso de transferencia de materia y energía, que era el ejemplo que yo les decía del tratamiento, ¿cierto?, de los gases que salen de las plantas de ácido. ¿Ya? Aquí normalmente hay más de una reacción y tenemos que mirar cómo nosotros buscamos la reacción que nos interesa y la favorecemos. Y esto es lo primero que se diseña. Se diseña primero el reactor, y se diseña agua arriba y agua abajo el reactor en los distintos equipos. La separación de los productos. Yo tengo el producto deseado, tengo subproducto, tengo materia prima sin reaccionar que la voy a reciclar, y tengo algunos componentes inertes. Entonces ahí me refería al oxígeno y al nitrógeno, ¿cierto? Los 100.000 normal metros cúbicos van a estar entrando al reactor, donde van a estar reaccionando con ácido sulfúrico, ¿cierto?, y agua oxigenada. Entonces, es bien importante entender lo que está sucediendo acá. Aquí, voy a volver al tema porque me interesa mucho este proyecto. Cuando ustedes salen de la separación de productos, cuando están metiendo, ¿cierto?, el efluente gaseoso que tiene 5.000 partes por millón de CO2 que se junta con ácido sulfúrico y agua oxigenada, los gases, ¿cierto?, que se van a separar, por eso dice que hay que separarlo, los gases, los componentes inertes que se van a separar van a ir a la atmósfera. Entonces, muy, muy importante ahí los criterios que yo esté descargando a la atmósfera, ¿cierto?, gases, y no esté descargando líquido. Eso es súper importante desde el punto de vista del diseño del equipo. Bien, reciclamos, ¿cierto?, básicamente lo que no ha reaccionado. Y ahora, ¿cierto?, nos vamos a ir al tema, ¿sí?, cuando estamos diseñando un proceso que tiene por objetivo definir un sistema de procesamiento teniendo en cuenta los siguientes criterios, que
el desarrollo, ¿cierto?, el proceso sea sustentable, que exista una factibilidad técnica y que exista rentabilidad. ¿Ya? Entonces, una de las cosas muy importantes es que la etapa típicamente implica un 3 a un 4% de la inversión, pero va a determinar el 80% de los costos. O sea, se equivocan aquí y el proceso puede que no funcione. Entonces, yo me voy a acelerar ahora y voy a ver y de ahí me voy a ir a las plantas. Diseño de proceso. Entonces, ¿qué equipo de dimensiones se requieren? Y aquí vuelvo a hacer el ofrecimiento, ¿cierto? Esto lo hicimos con Fernando hoy día en la mañana con la gente de Valparaíso, en el caso del litio. Fuimos viendo equipo, cajita por cajita, qué equipos son. Después, ¿cómo los conectamos? ¿Cuáles son las condiciones de operación más adecuadas? ¿Cuánta energía se requiere y cómo se transmite? ¿Qué cantidad y cómo se incorporan los químicos, aditivos y catalizadores? Y finalmente, ¿cuál es la rentabilidad del proceso? Ahora yo voy a avanzar bastante. Esto, insisto, es material que está en su... Esto un poco, me voy a volver aquí. Aquí ustedes ven, ¿sí? Aquí ustedes ven la planta de ácido sulfúrico, ¿sí? Y pueden ver los ductos. Ahí, esos son intercambiadores de calor, tienen 10.000 tubos, ¿ya? Y voy a llegar a lo que nos reúne. Entonces, las materias primas son variables, o sea, están cambiando. Y la gente de la planta de ácido sulfúrico, yo les mostré cómo cambiaban las materias primas y les pasé los datos para que ellos sepan que lo que está entrando a su planta, ¿cierto? Ahí tienen que tomar una decisión. Si van a usar el promedio, van a diseñar para dos condiciones, para el promedio más una desviación estándar y el promedio menos una desviación estándar. Eso es algo que ustedes nos tienen que decir. No necesariamente la semana que viene, pero lo tienen que decir para el balance material. Entonces, vamos a ir viendo aquí equipo por equipo. Este equipo lo que hace, ¿cierto? Toma los gases que vienen acá, gases que tienen, ¿cierto?, óxido de arsénico, óxido de níquel, óxido de zinc, etc. Y lo contactamos con agua. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí van a salir los gases, ¿cierto? Parte del líquido va a salir por acá, con sólidos disueltos y sólidos sin disolver. Y vamos a tener los gases húmedos que salen por aquí. Aquí tienen otro equipo. Entonces aquí les aparece la primera duda. ¿Por qué? Porque la prueba de diseño de transferencia de masa decía, diseña una torre de destilación usando el método de McKay-Till para no sé quién o no sé cómo. Entonces ahora hay que separar los gases. ¿Van a usar ese equipo o van a usar este otro? ¿O van a usar ese equipo o van a usar este otro? Entonces, es por eso que estos están ejerciendo la profesión. Ustedes tienen que tomar decisiones. ¿Qué equipo van a poner? Nadie se lo va a decir. Son ustedes los que tienen que formular criterios para decir, este es el equipo que vamos a poner. Y en eso, ¿cierto? Les vuelvo a insistir, nosotros con Fernando les podemos ayudar a avanzar en esa dirección. Después tenemos acá otro equipo. ¿Sí? En este equipo, ¿cierto? Estamos enfriando gases. Están entrando los gases. Aquí hay un relleno con anillo, pueden ser anillos Ratchet, no hay un packing. El líquido está entrando frío, ¿cierto? Los gases se van a enfriar y van a salir los gases por acá. ¿Sí? No voy a seguir con esto, sino que voy a avanzar. Y esto es lo que queremos, señores. ¿Sí? Entonces, algunas cosas relevantes. Esto es lo que nosotros llamamos el diagrama de flujo de proceso, con los equipos, las corrientes y la matriz de las corrientes. Lo primero que quiero ilustrar, y de esto Fernando probablemente les va a hablar más después, ¿sí? Está aquí. Lo voy a empezar a agrandar. Ahí ustedes pueden decir que dice Caverne Chemetics. Esa es la empresa que diseñó el proceso. Entonces aquí va a estar el nombre de su empresa. ¿Ya? Ahí va a estar el nombre de su empresa. Y hay estándares para poner esto. ¿Sí?
para el grupo de los gases, el lugar donde tienen ustedes este punto que está aquí, sale el absorbedor, ¿cierto? Y se va a este punto. De ahí parte, ¿cierto? Ese es el lugar, ¿sí?, del límite de batería. Por ahí, de ahí parte su proyecto. Entonces, para avanzar, esto es el diagrama de flujo de proceso, y aquí está la matriz de corriente. Avanzamos, y les mostramos lo que dice. La corriente, el número de la corriente, el nombre de la corriente. Este es el estándar. Temperatura en grados Celsius, presión en milímetros de agua, ¿cierto? En milímetros de agua, kilopascales referido a la presión atmosférica local. Esto es de caletones, donde hay menos de una atmósfera. Porque se trata de reacciones químicas, se ponen en moles. Si no fueran reacciones químicas, no se ponen en moles. Están los kilos totales acá. Y dice Nicole, ¿estás ahí, Nicole? Nicole. Estoy, profe, sí. ¿Qué significa esa A, Nicole? Es que no sé dónde está apuntando, profe. Podría... ¡Ahí está! Ya. ¿Ese era? No. ¿Es el volumen por hora? No sé qué es la... Constanza, ¿qué significa esa A? No pasa nada. Sebastián, ¿qué significa esa A? Sebastián. Sí, acá, profe. No tengo idea y estamos en la hora igual. O sea, el VAR te salvó. Ya. No, que tengo las clases también. El A significa actual. Para uno lo mide en normal metros cúbicos, que eso significa presión en la atmósfera de 0 grados Celsius. A significa actual, o sea, a 27,1 grados Celsius y a esa presión. Ya, bacán. Terminamos porque Sebastián dice que estamos en la hora. Entonces, la semana que viene... La semana que viene, ¿cierto? Ustedes ya tienen claro lo que va a pasar y Irene va a quedar atenta si ustedes quieren alguna clase entre medio al respecto. ¿Ok? Ya, profe. Sí, profe. Ya está. Nos vamos entonces. Chao, gracias, profe. Chao. Revisen las reglas del juego. Chao, profe, gracias.